Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre los evangelios sinópticos en una forma general, pero principalmente nos estamos adentrando con el primer evangelista, que es San Marcos. Cronológicamente es el primer evangelio que aparece, el primer evangelio que se escribe ante las necesidades de la comunidad y este deseo también del evangelista de transmitir, de poner por escrito lo que es esa buena noticia. Nosotros estábamos finalizando en el último anterior a este curso bíblico de todos los días, estábamos diciendo que el evangelista escribe desde una perspectiva tomada del mismo evangelio. ¿Qué significa esto? El evangelio entendido como buena noticia de lo que Jesús fue predicando, que la comunidad la va interpretando, la va entendiendo, y ahora entonces también el evangelista eso comprende, eso entiende, tiene la misión encargada por la comunidad de ponerlo por escrito, porque lo quieren dejar ahora por escrito después de haber hecho todo un camino de tradición, es decir, de haber hecho un camino de iglesia, porque el evangelio se escribe en la iglesia, se escribe en la comunidad, y los evangelios responden a las necesidades de la iglesia, es decir, del atihuazú, de la gente. ¿Qué es lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que verdaderamente Jesucristo nos ha revelado? Y eso lo vamos a dejar para que no después existan malas interpretaciones. Por eso que es importante entender lo que es la escritura como tal, pero desde la tradición. Entonces aquí ya nos da absolutamente la certeza de que Lutero, cuando decía simplemente sola escritura, lastimosamente, a pesar de ser un gran maestro, gran profesor de universidad, mirá que Lutero fue un gran maestro de universidad, pero después se dejó nubilar y se quedó simplemente con la escritura, ¿verdad? Él se quedó simplemente con eso, sin entender, o se le pasó, ¿verdad? O no hizo esta reflexión más profunda, ¿verdad? De que la misma
Biblia se escribió dentro de la comunidad. Ciertamente que estamos en el año 1500 y en ese tiempo, claro, el estudio bíblico era como continúan, ¿verdad? Ahora los protestantes, muchos de ellos por lo menos, fíjense los movimientos pentecostales sobre todo. O sea, la Biblia prácticamente como caída del cielo, caída del cielo. El Espíritu Santo, de ahí viene el nombre, ¿verdad? De pentecostal, pentecostés, ¿verdad? Entonces como si fuese una cosa solamente del Espíritu, que aletea aquí y te hace decir lo que Él quiere, etc. Donde ellos ponen énfasis en el don de lengua, que cada uno tiene que hablar idiomas y no sé cuántas cosas. Pero si no usamos la cabecita, si no entramos en lo elemental que la comunidad te está queriendo transmitir, ciertamente que ahí vamos a decir cualquier cosa, ¿verdad? Y lo dicen, lastimosamente, cualquier cosa, justamente por eso. A pesar de que también ellos dicen sola escritura, sola escritura. ¿Pero por qué? Porque no hay. Entonces, alguien que te dirija y que te haga entender qué es lo que está escrito ahí, ¿verdad? Es como querer estudiar medicina o querer operar, ¿verdad? Entonces vos te vas y agarras un libro y lees por tu cuenta y sí, autodidacta más o menos, ¿verdad? Autodidacta. Y después no querés que te dirija ahí un médico que te ayude, ¿verdad? Que te lleve entonces para que puedas entender, hacer tus prácticas. En fin, estas son simplemente acotaciones que hago para que entendamos lo que el evangelista justamente está queriéndonos decir. Vamos a mirar un poco lo que sucede con este evangelio, con el evangelio de San Marcos. ¿Cómo se nos presentan? Hay muchas presentaciones ahora sobre el objetivo principal, porque decíamos que era muy difícil, en el curso anterior habíamos dicho que era muy difícil saber ahora qué es lo que verdaderamente pensaba Marcos, cuál era el pensamiento de Marcos dentro de su estructura, porque eso ya es mucho más difícil. ¿Cómo yo voy a saber ahora lo que Marcos verdaderamente estaba pensando o lo que la comunidad le estaba mandando? Solamente haciendo un estudio exegético profundo puedo entender eso. Es decir, una lectura no así literal, una lectura simplemente por una lectura sin tener una visión global. Hay muchos elementos y muchas ciencias que me van a ayudar ciertamente. Aquí va a entrar la parte de la historia, va a entrar la parte de la literatura de ese tiempo, va a entrar la parte social, va a entrar la parte política, va a entrar la parte de la lingüística, va a entrar la parte de los signos, la semiótica, la arqueología, en fin. Muchas ciencias, la lengua, muchas cosas entonces que hay que estudiar, ¿se dan cuenta? Por eso que estudiar Biblia es bastante pesado, ¿eh? Yo estuve más de 10 años solamente así sentado uno a uno para ir mirando. Y les puedo confesar que yo sé el abecedario de la Biblia, el ABC de la Biblia, simplemente. Y eso tiene que llegar hasta Z, imagínense. Entonces, es bastante complicadito. Y después, cuántos años ya, ¿verdad? De profesor, etcétera. Entonces uno va leyendo, se va ayornando, uno tiene que explicar. De repente uno va entendiendo que ciertas cosas son bien oscuras, cómo hay que entender, cómo hay que explicar, qué es lo que verdaderamente nos quiere decir. Son situaciones bien confusas, ¿verdad? Y viene uno, agarra ahí la Biblia, leyó 2 veces y después te dice que estás totalmente equivocado y te dice que todo lo que vos dijiste o lo que la iglesia dijo durante 3000 años, ¿verdad? O sea, si vas a mirar del Antiguo Testamento, entonces todos los demás están equivocados. Llego a 2 días, lees ayer, el Espíritu Santo y papá y te mandas ahí. Entonces, hay muchos autores interesantes, ¿verdad? En sus reflexiones. Estos autores sí que se sentaron y quemaron pestañas, ¿verdad? O por lo menos lo hicieron en forma seria. Dice, a partir del estudio de la mención de Galilea, que también nosotros estuvimos mirando ya, uno de los autores, Marcén se llama, llega a una interpretación de todo el Evangelio. Él llega entonces a una interpretación, ¿verdad? Vamos a mirar un poco todo el Evangelio. Tenemos que mirar en lo macro, decimos nosotros, en lo macro. A ver, ¿qué es lo que todo el Evangelio nos puede decir? Él dice, todo el Evangelio viene a ser el anuncio que el resucitado da a los suyos, que esperan en Galilea la inminente parusía o retorno triunfal de Jesús. Esto nos dice el autor Marcén. Él dice que todo entonces el contenido del Evangelio de San Marcos gira
al anuncio de que el resucitado está aquí, resucitado, y le da este mensaje a los seguidores suyos que deben esperarlo en Galilea para la parusía, es decir, para la realización ya ahora total, ¿verdad?, de las promesas, la finalización del mundo, por decirlo de otra manera. Eso es lo que nos dice este autor, que se llama Marzen. Tenemos otro autor también, ¿verdad?, que se llama Robinson, al que seguirán también bastante de cerca otros autores. Y él, ¿qué es lo que dice? Ellos ven todo el Evangelio desde la perspectiva de las tentaciones de Jesús en el desierto. Seguiremos reflexionando sobre esto con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. El periodista Peter Sewell, quien está considerado el biógrafo de Benedicto XVI, visitó recientemente al Papa Emérito en el monasterio Mater Ecclesiae para presentarle su biografía. De acuerdo con el escritor, el estado de salud del pontífice emérito habría empeorado en las últimas semanas debido a un herpes zóster, una infección que le está atacando la piel del rostro y que además provoca fiebre y picor. Según Sewell, Benedicto XVI, de 93 años, está extremadamente frágil y casi sin voz, aunque parece que durante su encuentro estaba bien de ánimo e incluso llegó a decir que si recupera las fuerzas, volverá a retomar la pluma. Peter Sewell también habría dado más detalles no solo de lo concerniente a la salud del Papa Emérito. Según el periodista, Benedicto XVI tendría ya redactado su testamento y habría incluso elegido dónde reposarán sus restos mortales: la antigua tumba de San Juan Pablo II en la cripta de la Basílica de San Pedro. Una elección motivada, según el diario alemán, por lo cercano que sintió siempre a su predecesor. La muerte de su hermano George el pasado 1 de julio ha sido un duro golpe para Joseph Ratzinger. Pese a sus 93 años y su debilidad, Benedicto XVI no dudó en viajar a Alemania el 18 de junio para acudir al lecho de muerte de quien para él ha sido más que un hermano. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV.
Sientes que no puedes seguir, que han dañado tu vida, que eras vela encendida y alguien sin importarle sopló. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Te equivocas porque hay alguien que mira tus penas y de ellas hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Que se apagó tu sonrisa, tu vida está hecha trizas, te da lo mismo vivir que morir. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Sepas que Él siempre pelea por ti, como un guerrero valiente, Él siempre estará allí. Quiero que sepas que Él siempre pelea por ti. Siempre estará allí. Te equivocas porque hay alguien que mira tus penas y de ellas hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Te equivocas. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos mirando un poco esta estructura general. Estamos mirando cómo San Marcos nos está ubicando. Y esto me parece que es un poco arduo, ¿verdad? Es un poco difícil, pero tenemos que abrir un poco los ojos y escucharnos un poco, ¿verdad? Para entender la estructura. Porque el Evangelio no es que se escribió así nomás, lo que ellos recuerdan nomás, no. Tiene todo un sentido teológico y que te está queriendo transmitir. Una división de nuevo dentro de la subdivisión. Estando en Galilea, entonces está el mar en sí, ¿verdad? Está la sinagoga y está la casa.
los 3 lugares donde Jesús se irá moviendo. El mar, que vamos a tener varios episodios que suceden en el mar. Luego tendremos los episodios que se realizan en la sinagoga. Jesús que va a la sinagoga, Jesús que se encuentra en la sinagoga. Y luego tenemos la casa, es decir, Jesús que va a su casa o a la casa de Pedro o va a la casa de la gente. Son elementos muy interesantes. Vamos a mirar el 1, 16, 20, por ejemplo. El 1, 16, 20 nos habla y nos dice lo siguiente. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua. Es decir, aquí te habla directamente del mar como tal. Mientras iba entonces por la orilla. Luego Jesús se encuentra ¿dónde? En la sinagoga. Esto lo encontramos en el 1, 21, 28. Entraron, dice, Jesús entra en Cafarnaún. Y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga. Jesús fue a la sinagoga. Es el otro ambiente donde Jesús va desarrollando su prédica. Y luego aparece, además de la sinagoga, aparece la casa, que es a continuación, del 29 al 34. Cuando salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Fue a la casa de Simón y de Andrés. Entonces en Galilea tenemos el mar, tenemos la sinagoga y tenemos también la casa. Después te habla de toda Galilea. Y cuando habla de toda Galilea, nosotros también encontramos la casa, la sinagoga y el mar. Casa, sinagoga y el mar. En el 2, 1, 28. Primero se encuentra entonces la casa. Unos días después Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia que estaba en la casa. Ese es el capítulo 2, versículo 1. De nuevo entonces Jesús que está en la casa. Luego el 2, el 3, 1, 6. El 3, 1, 6, Jesús entró nuevamente en una sinagoga. Casa, sinagoga. Y después de nuevo Jesús va de nuevo hacia el mar. El 3, 7, 12. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió mucha gente de Galilea. ¿Viste? Estamos siempre en torno al mar de Galilea donde nosotros nos estamos moviendo, es decir, toda la Galilea, toda la Galilea. Interesante también aquí porque primero comienza el mar, después la sinagoga, después la casa. Y ahora es casi como una al revés, ¿verdad? Está en la casa, se va entonces a la sinagoga y luego vuelve al mar. En forma contraria, ¿verdad? Vino del mar, pasó por la sinagoga y llegó a la casa. Ahora sale de la casa, se va a la sinagoga y luego va de nuevo hacia el mar. Aquí podemos entonces observar cómo unas mismas localizaciones se repiten en orden inverso, después de Galilea, de tal modo que se inicia y acaba con una misma localización. Con la misma localización. De Galilea se va, hace como una expedición, pasa por la sinagoga, llega hasta la casa, vuelve sale de nuevo, ¿verdad? de la casa, vuelve a la sinagoga y luego se va de nuevo a la misma localización, como decíamos, que es el mar de Galilea. Aquí podemos observar entonces esta localización que es siempre la misma. Ahora, el indicio, miremos un poco del que hemos hablado y que junto con otros estudios también y de otros estudiosos nos lleva a formular este esquema, está en íntima conexión con la estructura que se expone aquí del Evangelio de San Marcos. Se trata del modo de componer propio de Marcos. Anoten esto porque es importante. Esta es la forma como Marcos compone su Evangelio. Y es el modo propio de San Marcos. Conocido, se le dice así como sándwich, como el sándwich literario. ¿Por qué es un sándwich? Y se dieron cuenta, ¿verdad? Siempre es lo mismo. Son los 3 elementos. El mar, la sinagoga, la casa. Luego, la casa, la sinagoga, el mar. O
sea que siempre quedan en paralelos. Casa, casa, sinagoga, sinagoga, mar, mar. Sale del mar, va a la sinagoga, llega a la casa. Sale de la casa, pasa por la sinagoga, llega de nuevo al mar. Esto entonces los autores, así en forma para entenderse mejor, le llaman el sándwich literario, ¿verdad?, de San Marcos. Una especie de emparedado que aparece con frecuencia en el Evangelio de Marcos. El evangelista comienza tratando una materia, un tema, comienza tratando sobre eso. La abandona momentáneamente Marcos, eso que estaba tratando, ese tema, y empieza con otra distinta, comienza a hablar de otra cosa, ¿verdad? Claro que le va a cambiar de ambiente, comienza a hablar de otra cosa. Después vuelve a la primera. Una vez entonces que termina, ya cambiado, entonces vuelve de nuevo a la primera. De esta manera tenemos el orden famoso, ¿verdad? El A, B, A. Es decir, primer tema, segundo tema y luego vuelve de nuevo al primer tema. El tema segundo, que es el tema B en este caso, que trata Marcos, cuando él hace de esta manera, queda entonces en el medio, ¿verdad? Como el sándwich. Eso pues es lo que te está queriendo decir. Queda como el sándwich en el medio. Y por lo tanto, son de la misma especie, es decir, ahí te trató del mar, después te trató la sinagoga y luego te trató de la casa. Ahora te trata de la casa, vuelve por la sinagoga y termina en el mar de Galilea. Unos ejemplos sencillos de este proceder literario puede observarse. Vamos a mirar un poco. En el capítulo 3, versículo 20-35, 20 al 35, capítulo 3. Dice así: Jesús regresó a la casa y de nuevo se junta tanta gente que ni siquiera podían comer. Y entonces, cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían, es un exaltado, etc. Bueno, esto es todo en la casa. Hasta el 35 se realiza. Después, eso fue en la casa. Después, en el 4 ya va a comenzar con otro, ¿verdad? Entonces, ahí termina esa primera parte. Después podemos mirar también en el 11, 12-25. Pero que la vende Biblia, 11. En el 11-12, ¿verdad? Que comienza aquí. La famosa maldición de la higuera. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, entonces ahí volvemos a tener esto, que va hasta el 25. Bueno, en la mañana siguiente, al pasar otra vez, ¿viste? Vuelve de nuevo. En el versículo 20, a la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron la higuera. Entonces es un Marcos que va por un camino y vuelve de nuevo por el mismo camino. Vuelve al lugar de origen, vamos a decirle así. Del mar que va hacia la sinagoga, pero que llega a la casa, y luego de la casa que viene por la sinagoga y va de nuevo al mar. Este es el movimiento continuo de San Marcos. En el 3:20-35 aparece el tema primero, los familiares de Jesús. Luego le sigue inmediatamente el tema segundo, que trata de los escribas que bajan de Jerusalén. Y luego se cierra la narración con el retorno al tema primero, con la llegada de los familiares de Jesús. De nuevo entonces los familiares que llegan. Primero te habla de los familiares de Jesús y luego te habla, ¿verdad?, de los escribas, el tema 2, y luego vuelve a los familiares de Jesús. Miremos el 3:20-21. 3:20-21. ¿Qué es lo que nos dice el 3:20-21? Nos va a hablar entonces de los familiares. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían, es un exaltado. Entonces ahí entra en la casa, ¿verdad? Este es el tema a quien se están refiriendo. Luego decíamos que viene la higuera sin frutos. Esto ya lo vamos a encontrar y hemos leído en el 11, 12, 14. Luego en el 11, 15, 19, el segundo tema. Se trata de la purificación del templo.
cierra de nuevo la narración retornando al tema primero, es decir, cuando vuelve Jesús, de nuevo se refiere a la higuera que estaba ahí y que ya se había secado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio, la palabra Evangelio. Cuando hablamos de Evangelio de Dios, decíamos recién que está formado por el anuncio de que los tiempos pasados, los del Antiguo Testamento, se han cumplido. Es decir, cuando hablamos de Evangelio de Dios, estamos hablando de las promesas, lo que Dios había prometido. Y que el reino de Dios entonces ya está cerca, que el Evangelio, la realización de esa promesa está cerca. Y este es el Evangelio en el que es necesario creer, dice en el 1:15. Este es el Evangelio en el cual nosotros debemos creer. Capítulo 1, versículo 15. Dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio, es decir, crean en la buena noticia. Es allí donde nosotros entonces tenemos que entender cómo la realización, ¿verdad?, de que el reino de Dios ya reino de Dios. Entonces la promesa de Dios ya está cerca, ya se está realizando. Este es el Evangelio en el que es necesario creer, hay que creer. También habrá que entender de la misma manera la palabra en 13:10 o en el 14:9. 13:10 o 14:9 también nos pone esta situación. Dice 13:10. Pero dice, antes la buena noticia será proclamada a todas las naciones. Ya hemos mirado. Luego el 14:9 también. El 14:9 que también ya dijimos. Les aseguro que allí donde se proclame la buena noticia, es decir, el Evangelio, es promesa para el futuro, promesa, pero en relación con el seguimiento de Jesús, en relación con el seguimiento de Jesús, es decir, en camino. Esto lo encontramos en el capítulo 8:35. En el capítulo 8:35, como ese seguimiento hacia la persona, ¿verdad?, de Jesús. Dice lo siguiente, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por mí y por el Evangelio, ¿verdad?, por el Evangelio la salvará. Tenemos que el comienzo del Evangelio viene a significar el inicio de lo que actualmente está viviendo la comunidad cristiana. Vuelvan a mirar y vuelvan a reflexionar este aspecto. Que el comienzo del Evangelio, cuando te dice el comienzo del Evangelio, significa el inicio de lo que actualmente está viviendo la comunidad cristiana. Estamos comenzando a vivir el Evangelio. Este inicio tuvo lugar con la figura de Juan Bautista en el desierto. Está arraigado en las vivencias religiosas que culminan con Juan en el Antiguo Testamento. La fuerza del resucitado que hace posible el presente de la comunidad cristiana tiene su origen más allá aún de la figura histórica de Jesús. Es como la fuerza de Dios que cruza la humanidad entera a partir de el Bautista y que se encontró en el Jesús de la historia, tal como es visto por la comunidad primitiva, con el cristiano de todos los tiempos. El Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, es la historia de Dios entre los hombres. Empezó según lo pronunciado con la actuación de Juan y culminó con el resucitado que promete ser vistos a los hombres de buena voluntad para que se pueda conocer de esta manera y ver en Jesús de Nazaret a Dios mismo que ha pasado por entre ellos. Entonces, a través de este Evangelio, es un Dios que está pasando, ¿verdad? Es la buena noticia, es Dios mismo. Entonces, tenemos así ya centrado lo que es el Evangelio de Marcos. ¿Qué es entonces el Evangelio de Marcos? Una narración eminentemente teológica. Anoten esto, por favor. Es una narración eminentemente teológica. Dentro de esto, que es bastante complicadito, ¿verdad? Porque necesitamos tiempo, decíamos, y sobre todo necesitamos mucho de silencio, porque esto se necesita mucha lectura y mucha comparación, ¿verdad? Porque es el momento exegético. Esto es un poquitito más difícil simplemente transmitirlo o simplemente enseñar. Tenemos que ir mirando enseguida, tenemos que leer y tenemos que ir comparando. Pero aquí
hemos centrado el tema principal de San Marcos. Es una narración entonces eminentemente teológica que pretende describir el paso de Dios por la vida de los hombres. El paso de Dios por la vida de los hombres. Desde una perspectiva cristiana. El interés teológico del evangelista no está ya en presentar la paradoja de un Jesús que oculte su dignidad mesiánica o que lucha contra las fuerzas del mal, sino en presentar toda la obra de Dios en el mundo, una especie de adelantamiento de la obra de Juan, el cuarto evangelio que nosotros conocemos, ¿verdad? Los capítulos que siguen no son más que una consecuencia de lo que ya se ha expuesto, es decir, algo que ha sido escrito para que los hombres de buena voluntad puedan acercarse más al libro que un día ya lejano escribió Marcos. Entonces, esta es la intención principal, ¿verdad? Algo que ha sido escrito para que los hombres de buena voluntad puedan acercarse a este libro, a esta buena noticia, a este evangelio, ¿verdad?, que está trayendo San Marcos. Y eso es entonces lo que nosotros encontramos dentro de una teología general del evangelista San Marcos, dentro de una estructura muy interesante, cómo se va presentando San Marcos, donde encontramos muchos episodios, pero que al final de cuentas nos quiere llevar y nos quiere decir, aquí está verdaderamente el Mesías, aquí está Jesús, el Hijo de Dios, Jesús el Cristo, es decir, Jesús el ungido, y por lo tanto el Hijo de Dios. Y así te presentaba, como decíamos nosotros en nuestras 4 divisiones, el desierto, el mar de Galilea, luego teníamos el camino, el seguimiento, ¿verdad?, que hace la comunidad cristiana a Jesús, y luego entonces Jerusalén, que es el lugar de la oposición al Cristo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer, postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos y estamos hablando de esta primera parte. Recuerden que San Marcos está hablando desde un aspecto toponímico, decíamos. Y el primer lugar
topográfico, o sea, le da, lo toponímico es el nombre, ¿verdad? Es el desierto, donde Jesús va desarrollando su accionar. Marcos lo presenta desde este lugar. Entonces nosotros hablábamos anteriormente, en el bloque anterior, de los macabeos que también se habían alzado, es decir, hicieron la revolución contra la dominación helenista, contra los griegos, que amenazaban con destruir las tradiciones étnicas y religiosas de Israel. Y habían huido también ellos, habían huido al desierto. Y desde allí empezaron la lucha contra los enemigos del pueblo de Dios. Esto lo encontramos en el primer capítulo del libro, o mejor dicho, en el primer libro de los Macabeos, capítulo 2, versículo 29. Primer libro de los Macabeos, capítulo 2, versículo 29. Era una creencia popular que el Mesías tenía que aparecer en el desierto. ¿Entienden? Esto es importante dentro de la tradición. Ellos están pensando y dicen, el Mesías tiene que venir del desierto. Y el desierto se había puesto de moda como lugar de rebelión contra Roma. Lugar de rebelión contra Roma. El desierto es allí donde ellos van, se reúnen y vienen después para oponerse, ¿verdad?, al régimen totalitario de Roma, como decían el tributo a Pablo. Esto es lo que le decían, es la rebelión contra Roma. De todo el tribuno le decía eso a Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, 38. En un desierto quizás había empezado también Juan a predicar la proximidad de los tiempos nuevos que estaban por venir. Juan entonces también, por esta razón, se dan cuenta, siempre el desierto es muy importante, teológicamente hablando también desde el Antiguo Testamento. Es por eso que yo insisto mucho y digo, ¿verdad?, que tenemos que nosotros comprender bien el Antiguo Testamento para entender bien después también el Nuevo Testamento. En la medida en que nosotros comprendemos el Antiguo Testamento, comprendemos el significado, la teología del Antiguo Testamento, nosotros podemos entender que los evangelistas están volviendo a reinterpretar el Antiguo Testamento y luego lo están aplicando al cumplimiento de esas promesas de Dios en la persona de Jesús. Y por eso es una reelaboración muy profunda. Todo esta primera parte, esta primera sección, digamos así, toponímica ciertamente, porque en la estructura que presenta aquí el Evangelio de San Marcos del 1 hasta el 15 se refiere exclusivamente al desierto. Es donde Jesús viene, donde Jesús se prepara y desde ahí entonces después saldrá para poder evangelizar. Entonces, el evangelista Marcos, usando ideas ambientales y narraciones que recibe de la tradición cristiana anterior a él, da la visión propia del problema de las relaciones existentes entre el Antiguo Testamento, entendido a la manera que hemos dicho anteriormente, y la Iglesia cristiana. Por eso, construye la sección que va desde el 1.1 hasta el 3.13, localizándola toda ella en el desierto. Toda ella entonces se localiza en el desierto. Término que pone al principio, ¿verdad?, al final de la misma. Principio y final. En el desierto donde se va realizando, como paréntesis, ¿verdad? Y aquí, el desierto, el pueblo de Israel por el desierto, el pueblo de Israel que se purifica, el pueblo de Israel que se libera. Y todo entonces lo conduce hacia el desierto. Miramos después que todas y cada una de las escenas se mueven dentro del desierto. Juan bautiza y anuncia su querigma sin salir del agua. Allí aparece Jesús y es bautizado y tentado. Lo sumamente extraño es que en este desierto esté situado el río Jordán y que a pesar de estar Jesús en él, tenga que ser echado por el Espíritu del desierto. Y es que se trata primordialmente de una localización simbólica. ¿Escucharon esto? Esta es una localización simbólica, lo toponímico aquí, ¿verdad? El desierto. Y no de un lugar concreto y determinable sobre un mapa de la región. Esto también es importante que nosotros tengamos en consideración, ¿verdad?
porque después vienen los problemas sobre todo en el sentido geográfico o en el sentido también, si queremos decirlo así, topográfico, de la topografía, donde se encuentra como lugar. Entonces, cuando nosotros queremos entenderlo simplemente desde la literalidad, entonces aquí Juan anuncia, ¿verdad?, su querigma sin salir del agua, decíamos. También aparece Jesús y es bautizado y tentado. Y en este desierto está situado también el río Jordán. Es que se trata primordialmente de una localización, decíamos, simbólica y no de un lugar concreto y determinable sobre un mapa de la región. Es el desierto del inicio del Evangelio. Atención, aquí es para subrayar. Es el desierto del inicio del Evangelio. Es decir, Jesús que va a comenzar, ¿verdad?, su propio Evangelio a predicar. El pueblo de Israel que llega a su culmen con el Bautista y en el que aparece también Jesús. Llega al culmen, dice. Más de eso no podemos, dice el Antiguo Testamento con la figura de Juan el Bautista, que representa al Antiguo Testamento. Pero de una manera transitoria, simplemente Juan el Bautista. Luego, es un lugar de paso, esto es el desierto para el Evangelio de Dios. Una vez que Jesús haya salido de él, no volverá a aparecer Jesús por el desierto. Cuando haya entrado en Galilea, cuando haya aparecido en la historia de la salvación, los tiempos de la iglesia, quedará tan solo en Jerusalén. Es decir, llegamos al culmen, llegamos al lugar central, porque todo girará en torno a Jerusalén posteriormente. La fuerza enemiga, el adversario de Jesús. Por lo tanto, el desierto, las narraciones contenidas en esta pequeña sección del Evangelio de Marcos, es la visión cristiana de las relaciones del Antiguo Testamento y Jesús, Antiguo Testamento y comunidad cristiana. Entonces, queridos amigos, esto es lo esencial. Lo que nos quiere transmitir aquí el evangelista Marcos cuando está estudiando el capítulo 1, del 1 al 15, principalmente nos quiere mostrar esta relación de continuidad. Esta relación, entonces, una visión de relación que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el cristianismo. Cuando te está diciendo que aparece en el desierto, te está diciendo, bueno, el pueblo de Israel que pasó por el desierto, el pueblo de Israel que está en el desierto, el pueblo de Israel que está en esa relación continua del pueblo para con Dios. Incluso los profetas cuando nos hablan también, porque ellos hacen su reinterpretación, ¿verdad?, del desierto, nos hablaban y nos decían que el desierto, Oseas, por ejemplo, es el lugar donde le va a llevar a la esposa, a la mujer, para volver a reenamorarla. Dios mismo que llevará a Israel para volver a enamorarse de su pueblo. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Seguiremos sobre estos temas tan importantes de lo que significa el desierto y es como la presentación, la antesala, para que volvamos a esa relación del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que nos hablaba de la salvación realizada a través del desierto, del encuentro amoroso de Dios con su pueblo, ahora entonces también nos vuelve a introducir Marcos, la vida del cristianismo, la iglesia que está iniciando, pero ¿desde dónde está iniciando? Desde ese reencuentro en el desierto con Dios que viene, con Dios que está cumpliendo sus promesas. Y por el día de hoy finalizamos con la bendición del Señor. Seguiremos más con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. La bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.